Y tampoco me enseñó mi abuelo alemán a hablar alemán, porque iba a ser discriminado también por hablar la lengua de su familia, de sus inmigrantes que llegaron acá. Así que perdimos tanto, en donde tuve la posibilidad de haber aprendido ruso, alemán, portugués o guaraní, porque la discriminación fue tan grande que todo eso se truncó. Y recién ahora, gracias a eventos como este, gracias Charo, gracias al INAMU, gracias Buco, podemos empezar a recuperar. Quiero solamente agradecer la presencia de Juan Palomino acá, que ha venido solamente a sumar, a ponerle el hombro como nosotros, con un cariño, un amor y un respeto, siendo quien es, poniéndose a disposición, desde acomodar las sillas hasta repartir volantes afuera para que la gente entre, o hasta recitar algún poema cuando necesitamos estos 3 días tapar un bache porque se trabó un video, ¿no? Así que Juan Palomino, un aplauso para Juan. Gracias, hermano. Todo mi respeto y mi cariño. Y quiero invitar al escenario, la Secretaría de Cultura de Misiones no existía. Para los que no son de Misiones les cuento. No teníamos Ministerio de Cultura. Era una subsecretaría que dependía de otro ministerio, y cuando podíamos hablar con el ministro conseguíamos algo, pero ya era octubre y ya no había más plata. Entonces comenzamos con un trabajo enorme de construcción. Yo fui uno de los primeros coordinadores regionales del INAMU, y las experiencias aprendidas allí las transferimos en la creación de este Ministerio de Cultura, que tiene 5 regiones en Misiones y que divide y distribuye los fondos con la misma lógica que decía Buco, a través del Consejo Provincial de Cultura. Estamos construyendo un montón de cosas hermosas, pero para no extenderme, el locutor oficial del nuevo Ministerio de Cultura, que esta es la primera gestión histórica, es mi amigo Juan Fariña, porque él puede decir lo que a mí no me enseñó mi vieja, porque le decían que era contraproducente hablar guaraní ante los gringos de mi pueblo. Y todo eso fue una pérdida tremenda. Así que yo quisiera pedirle a Juan, que viajó 300 kilómetros para hablar 30 segundos en este escenario, pero vale la pena porque él habla en la lengua de nuestra tierra. La Secretaría de Cultura quiere decir lo que quiere decir, pero en guaraní. Muchísimas gracias, profesor Juan Fariña. Aevete. Aguillevete. Peteija. Oikoko bae. Haseputi ayokoba. Hasuba sebeja ejawa. Haehina. Haevete. Ikatuhawere tapisacuera. Ñande puera aputewi ouva oparopietewi teta Argentinawi oñembatico taba iguasupe peteija yevu jaupea tuiseitereimba Hago una pausa acá, traduzco y después completo. Es algo realmente muy emocionante, porque me aprieta el pecho para poder decir lo grandioso que es este encuentro de las distintas comunidades, de los hermanos originarios que vienen de distintos puntos de la geografía argentina. Es realmente grandioso este primer encuentro. Jaupevare Iponá, Yajesacuape Yeike, Ñembolqueje iba Caraí Joseno, Opaja Hinacoana, Japeva Ñamombaritebana. Haikatunga Urae, Ñamboyoayuje Tajetabe, Yeyujupe, y Catujawaisha Ñamombarete, Co Albu Hateapu, Umasaima Ñanderique Icuera. Y decía que es la primera vez, y esa discriminación a la que se refería el ministro está siendo derribada, y que ojalá nosotros pudiéramos tomar conciencia de eso, y que los encuentros de nuestros hermanos indígenas sean cada vez más fuertes, y que este tipo de festivales se siga manteniendo. Solamente en nombre de todas las autoridades que hicieron posible esto, AEBT, gracias, gracias, gracias. Aguillevete. Muchas gracias, Juan Fariña.
Quiero pedir un aplauso también para Valeria Garigotti y su familia, que han pintado este mural que está aquí detrás de la pared afuera, maravilloso, que le queda de regalo al centro de convenciones y a la ciudad de Puerto Iguazú. Y cuando pare la lluvia, le va a dar los retoques finales. Para mí está buenísimo así. Bueno, muchas gracias, Buco, gracias, Charo, gracias, Juan. Y el aplauso para todo el equipo, la gente del sonido. Pablo, gracias hermano, a los técnicos que han venido, a Luisito. No quiero nombrar porque me olvido alguno. Muchas bendiciones y ojalá que aprendamos de todo esto.